Muy bien, mis compañeros, mis compañeras. Entonces, estaríamos hablando sobre los peldaños fundamentales del proceso de conocimiento. Miren, o sea, cuando hablamos de los peldaños fundamentales del proceso de conocimiento, nos estamos refiriendo, mis compañeras, mis compañeros, a cómo es que el ser humano llega a conocer, ¿no? O sea, cómo es que llegamos a conocer, a desarrollar el conocimiento hasta la fecha. O sea, diríamos, desde el inicio. Esto nos da una pauta, mis compañeros, mis compañeras, eh, para ver, incluso para conocer y reconocer el proceso de evolución en realidad en una síntesis, ¿no es cierto? Es una síntesis. Yo recuerdo haber hablado con ustedes en una anterior clase. Yo les decía, yo realmente me siento impresionado cuando a veces analizamos, vemos el problema de la vida, por ejemplo. Yo me siento realmente impresionado, decía, por la tarea de nuestras compañeras mujeres. Les decía eso en el entendido de que cuando vemos la vida, la muerte, así simplemente, sin analizarla, sin llegar a comprender, lo vemos como algo natural, como algo, diríamos, común, pero cuando lo empezamos a analizar, tratamos de entender, tratamos de comprender, nos vamos a dar cuenta que realmente nuestras compañeras mujeres son una maravilla, diríamos, es una perfección dentro del universo. Porque si tú te pones a analizar, la compañera mujer tiene la capacidad de sintetizar millones de años de evolución del ser humano, de la vida, incluso de la vida, mis compañeros. O sea, tiene esa capacidad de hacer esa síntesis, de hacer ese resumen de de ese proceso de evolución que ha vivido el ser humano. Si analizamos, mis compañeras, mis compañeros, ese proceso de evolución, desde la unión de dos células hasta desarrollar uno de los seres más perfectos que existen en este momento en la naturaleza, como somos los seres humanos, ¿no? O sea, cómo a partir de dos células hemos ido desarrollando, hemos ido pasando por diferentes etapas, por diferentes periodos, hasta llegar a lo que nosotros conocemos el ser humano. Miren, y cuando ya hablamos, eso hablamos en el proceso evolutivo, pero cuando hablamos ya, mis compañeros, mis compañeras, de ese proceso de conocimiento, lo mismo. Ese proceso de conocimiento, mis compañeras, mis compañeros, lo vamos a ir viendo desde la aparición del bebé. Dice, o sea, primero, los peldaños del funcionamiento se van a dar en dos niveles, dice. Uno que es sensorial y el otro que es lógico. ¿Ya? Un peldaño del conocimiento sensorial, dice, es el primer nivel que tenemos. Miren, del primer nivel, que es el proceso de conocimiento, ¿no es cierto? De este peldaño sensorial vamos a pasar al peldaño lógico. ¿Cuál es el conocimiento sensorial? Dice el conocimiento sensorial es el conocimiento que obtenemos con la ayuda de los órganos, de los sentidos. La vista, el oído, el gusto, el tacto, etc. Miren, o sea, el primer nivel, dice, y eso es lo que le sucede, por ejemplo, a los bebés, a un bebé recién nacido, por decir, ¿no es cierto? Lo primero que nos llega, dice, es la sensación. ¿Y qué es la sensación? Dice. Es el reflejo de las distintas propiedades de los objetos que ejercen efecto sobre los órganos de los sentidos. Miren, cuando un bebé nace, dice, primero no ve. Y cuando empieza a ver, o sea, no va a distinguir. Si tú a un bebé le pones por decir, estamos en un jardín, y el bebé no va a distinguir verde claro, verde oscuro, o hoja de árbol, de cualquiera de ellos, ¿no? Sea álamo, o sea, no distingue. No va a distinguir. O sea, todo va a ver como una mancha verde. Y si tú le metes a un cuarto y el cuarto está pintado de un color crema, o celeste, o verde, rosado, no distingue. O sea, va a entrar, va a ver y va a ver todo como si fuera una mancha así rosada, verde, etcétera. ¿No? Eh, no ve lo mismo. O sea, si tú le pones algún ruido, pues para él es ruido.
un sordomudo no va a escuchar, o sea, no distingue. Entonces, miren, el primer nivel de conocimiento, dice, miren, ¿cómo vamos a empezar a desarrollar? O sea, ¿cómo vamos a empezar a desarrollar el conocimiento? Dice, o sea, ¿cómo empezamos a conocer? Primero, dice, lo primero que va a empezar, dice, a distinguir, simplemente es con los órganos, con nuestros sentidos, vamos a empezar a ver así de manera muy abstracta, si quieren llamar, ¿ya? Luego de que el bebé ha llegado, digamos, ha pasado o logra pasar ese proceso, ¿se han dado cuenta? Logra pasar ese proceso de la sensación, cuando ya está un poquito más desarrollado, ¿no es cierto? Pasa a la percepción, o sea, pasa a la percepción. Entonces, lo que nosotros decimos, ¿no? Comúnmente, empieza a percibir las cosas. ¿Y qué es la percepción? Es el reflejo integral de los objetos que ejercen efectos sobre los órganos de los sentidos. En pocas palabras, cuando un bebé, perdón, cuando un bebé empieza a percibir, ya empieza a distinguir. O sea, va a empezar a querer distinguir. Por decir, va a distinguir lo que es una flor de un árbol, ¿no es cierto? La imagen de las personas las empieza a distinguir. Y se han dado cuenta ahí, por ejemplo, ya distingue a su madre, por ejemplo. Sabe ya quién es su madre, sabe quién es su hermano. Cuando viene otra persona de afuera, ya lo distingue también, ¿no? Ya sabe que no tiene que, ya está empezando a distinguir. Eso se llama percepción, empieza a percibir. Bien, esa etapa donde está el bebé, en esa etapa, se llama percepción, ¿no? Sabe diferenciar, ya va a diferenciar lo que es un vegetal, lo que es una piedra. En esta etapa, en esta etapa, no sé si mis compañeros o mis compañeras han visto, deben tener algún hermanito, algún sobrino, ¿no? O tal vez sus propios hijos, pero pues, se han dado cuenta, todo el bebé se lleva a la boca, todo lo que pilla agarra, sea comida, no comida, y todo se lleva a la boca. ¿Sabían ustedes que a partir de eso empieza a conocer el bebé? Esa es su forma de percibir las cosas, es la forma de entender, de comprender, o sea, ¿qué es? De esa manera comprende, está percibiendo, ¿no? Empieza a percibir, dice. Y después surge, dice, la idea. Miren, primero hemos empezado con la sensación, ¿no? Hemos empezado así de manera muy general, hemos empezado a abrir nuestros ojitos, hemos visto rosado, verde, celeste, crema, etcétera. Luego hemos empezado a distinguir y hemos dicho, ah, no, aquí habían habido, no solamente es verde, había habido varias plantitas, mira aquella plantita, mira este otro arbolito, etcétera. Hemos empezado a distinguir, ¿no? Incluso, mira, este es mi papá, este es mi hermano, este es mi mamá, etcétera. Luego viene, dice, la idea. La idea es la reproducción, dice, en la conciencia, ¿no? En nuestro pensamiento, de fenómenos que han ejercido sobre nosotros los órganos de los sentidos. O sea, ¿cómo es que nosotros estamos viendo ahora? Pero eso se queda en nuestra cabecita, dice. O sea, eso se va a quedar en nuestra cabeza, se va a quedar con nosotros. O sea, nuestros recuerdos, o sea, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, lo que sentimos, etcétera, eso se va a ir, se va a empezar, dice, a grabar en nuestra cabeza. ¿No es cierto? Tal vez, miren, los animales inferiores que decimos nosotros, ¿no es cierto? Sea cual sea, llega hasta esta etapa. Y esta es la etapa, digamos, miren, y aquí hay una cosita. En los ejemplos que tenemos dice el recuerdo del gusto, de los frutos, del olor, de las flores, etcétera. Los animales han llegado, diríamos, a esta etapa, pero los animales inferiores, pero muy escasamente. Es casi a corto plazo. En cambio, es lo que nos diferencia a los animales, de los seres humanos, es que nosotros tenemos el recuerdo, especialmente a largo plazo. ¿Ya? Eso es lo que nos diferencia de los otros animales. Desde aquí vamos a empezar a separarnos, ¿no? Nos vamos a empezar a separar de las otras especies. Miren, está llegando Todos Santos. Y nosotros acostumbramos, como seres humanos en nuestra cultura, en nuestra tradición, a armar mesas.
¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que por lo menos un día nuestras almitas van a venir a visitarnos y las esperamos. Pero mucha gente, por ejemplo, ha fallecido o tienen difuntos que ya son años, 10 años, 20, y seguimos recordándonos y nos acordamos, mis compañeros, mis compañeras, nos seguimos acordando. Miren, el recuerdo. Eso es lo que nos ha permitido, diríamos, desarrollar el cerebro, ¿no? O sea, que esas imágenes, o sea, se vayan grabando, ¿no? Se vayan quedando dentro de la conciencia, dice. Miren, a diferencia de los animales, por ejemplo, inferiores, a diferencia de los animales inferiores se han dado cuenta, mis compañeras, mis compañeros, por ejemplo, los que tenemos animalitos o los que hemos criado algún animalito, por ejemplo, el perrito o el gatito, son los más comunes. Si tienes tu perrito, tienes tu gatito, a veces fallece su crita, le va a oler, le va a olfatear, tal vez un poquito de le dé pena, tristeza, lo mueve, lo sacuda, lo trata de revivir, pero si no está, lo deja. A la hora, ya se ha olvidado, ya se ha olvidado. O, por ejemplo, el perrito, cuando ya está en buen tamañito y le das en adopción a otra persona, le agarras, va a olfatear, claro, va a sentir su olor. Mientras sientas olor, va a estar ahí. Pero cuando pasa 1 hora, 2 horas, ya se ha olvidado, se ha olvidado. En cambio, las personas, los seres humanos, no, pues. Miren, o sea, tenemos todos santos y muchos de muchos años, de 10 años, 15 años, 20 años, y seguimos recordando. Y no solamente a las personas, sino que nuestras actividades, algunas cosas que hemos hecho. Ustedes deben tener sus actividades, sus recuerdos, de la escuela, del colegio, las cosas que han vivido, las cosas que han pasado. O sea, las cosas buenas, malas, o sea, se queda grabado en nuestra cabecita. Y eso nos ha permitido desarrollar el cerebro. Miren, todo este proceso de conocimiento es la primera etapa, que se llama el proceso de la etapa sensorial. O sea, si estamos diciendo, nosotros en la etapa sensorial simplemente estamos haciendo uso de qué? De los órganos, de los sentidos, de la vista, del tacto, del gusto, etcétera, etcétera. Miren, del olfato. O sea, la manera, ¿se acuerdan cómo hemos dicho, no? O sea, ¿cómo es que conocemos? Simplemente a través de los sentidos. Ese conocimiento, cuando solamente está entrando inicialmente está entrando solamente a través de los sentidos, se llama conocimiento sensorial. ¿No es cierto? Miren, y aquí mis compañeras y mis compañeros ya se han debido dar cuenta, cuando comparamos con un bebé, estamos viendo esas etapas, ¿no? Por estas etapas, todos los seres humanos vamos a ir pasando, o hemos pasado, perdón, ¿no? Luego vamos a entrar, dice, al peldaño de lo lógico, o sea, lo racional. Aquí, miren, en el pensamiento, en ese peldaño lógico, ya entra en funcionamiento nuestro cerebro. O sea, esas cositas que se han ido grabando, miren, esas cositas que se van grabando en nuestra mente, van a empezar, dice, a sistematizarse, van a empezar a ordenarse y van a empezar a ser racionales. Este conocimiento, dice, ya es mediante el pensar. O sea, ya no vamos a conocer solamente a través de los sentidos, que es la parte inicial, es la que ha metido información, es la que maneja la información, etcétera. Sino lo que tenemos almacenado en nuestra cabecita, lo que tenemos almacenado en nuestra cabecita, ¿no es cierto? La empezamos a ordenar y a sistematizar nosotros ya también, de manera individual. Mire, lo vamos a separar de la realidad y dentro de nuestra cabeza va a empezar a racionalizarse. Y de ahí viene el pensamiento abstracto, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a teorizar sobre, por decir, el número. El número no existe en la realidad, pero sí podemos ver los objetos, las cosas, los fenómenos. Pero ya es un pensamiento abstracto. La silla, yo veo la silla, ¿se acuerdan mis compañeros? Lo voy a abstraer. Lo estoy almacenando en mi cabecita. ¿Y cómo expreso? O sea, ¿cómo expreso lo que pienso? O sea, ¿dónde se manifiesta lo que yo pienso? En el lenguaje.
¿Se han dado cuenta mis compañeras, mis compañeros? La forma en que tenemos de hablar, lo único que está haciendo es reflejar nuestro nivel de conocimiento. O sea, cuanto más conocemos mis compañeras, mis compañeros, nuestro lenguaje es el que se va a encargar de manifestarlo. Lo manifestamos a través del lenguaje. ¿Y qué hacemos en nuestro lenguaje? Vaciamos todo lo que está en nuestra cabecita, todo lo que está en nuestro pensamiento. O sea, cómo pensamos, todo lo que pensamos, o sea, lo manifestamos a través del lenguaje. Por eso es la necesidad del ser humano, ¿no es cierto?, de hablar. Y cuando no hablamos, o sea, buscamos lenguaje de señas, buscamos una forma, o sea, siempre va a haber una forma de comunicarnos con otros seres humanos. Bien, yo les comento unos ejercicios para mí demasiado malvados, diría yo, si es el término, que han utilizado o que utilizan o que han utilizado los alemanes, en el sentido de que, por ejemplo, hacían ellos sus experimentos o experimentaban, ¿ya? Agarran dos bebés gemelos, ¿no es cierto? Agarran dos bebés gemelos y les dan la misma cantidad de alimento, solo que a un bebé le hablaban y al otro no. Al bebé que le hablaban, con el bebé con el que tenían comunicación, le hacían jugar, etcétera, logra desarrollarse como un bebé grande, empieza a desarrollar el peso, todo. Al otro bebé, que se supone le daban la misma cantidad de alimento, pero no le daban, diríamos, el mismo tratamiento en comunicación, o sea, no le hablaban, se muere, se muere. Entonces hay una necesidad, ¿no es cierto?, del ser humano en expresarse, de comunicarse con los otros seres humanos. Es el problema del lenguaje y eso es lo que nos vuelve seres sociales. O sea, tenemos contacto con los otros seres humanos, nos contactamos. De ahí van a ser, dice, de ese pensamiento el concepto inicialmente. O sea, cuando empieza a funcionar nuestra cabecita, nuestro cerebro, lo primero que surge, dice, es el concepto. El concepto es el pensamiento que refleja, dice, los caracteres generales, esenciales de los objetos. O sea, lo que les decía, nosotros abstraemos y decimos, y vamos a diferenciar, y decimos, o sea, el hombre, el vegetal, el animal. Yo les decía, la silla, sacamos los elementos más esenciales y lo metemos en nuestra cabeza, lo guardamos, lo almacenamos, ¿no es cierto? Una vez que está almacenado, ya tenemos los conceptos, o sea, para qué sirven, qué son, surge el juicio. Miren, dice, es la idea, dice, que refleja un fenómeno en su conexión con otros fenómenos. Lo que quiere decir, o lo que nos está queriendo decir, perdón, es que vamos a empezar a relacionar, ¿no? Empezamos, o sea, esos elementos que hemos tenido, de manera, digamos, abstracta, hemos metido, si quieren llamarlo así, los conceptos. Tengo el concepto de silla, tengo el concepto de hombre, tengo el concepto de planta, o sea, todo lo que he ido almacenando en mi cerebro, sé para qué sirve, pero todavía no lo estoy relacionando y voy a empezar a relacionarlo. Y esa es la otra etapa por la que pasamos los seres humanos, ¿no es cierto? Cuando empieza a hablar, el bebé dice una cosita, otra cosita, y después va a empezar a apuntar 2 o 3 palabras, o 4 palabras, ¿no es cierto? A eso se llama juicio. Estamos empezando a valorar, ¿no? Si el hombre está sentado, entonces silla, sello, y ya lo anexo y digo el hombre descansando, por decir. Voy a ver animales, voy a empezar a diferenciar el animal del ser humano, entonces digo, por decir, Carlos es un hombre, es un ser humano. Y dentro del género humano también puedo ver hombre y mujer, empiezo a distinguirlos, ¿no es cierto? Entonces estoy llegando al nivel del juicio. Y a la conclusión, que es lo que generalmente ya manejamos todos nosotros, ¿no es cierto? Las conclusiones, que es el proceso del pensar, dice, en el que de 2 o más juicios se deduce uno nuevo. Claro, ya vamos a empezar a deducir muchas cosas. Todos los metales, por ejemplo, ya sabemos que todos los metales son conductores de la electricidad. El cobre es un metal.
Por consiguiente, miren, o sea, yo ya estoy sacando mi conclusión, ¿no? Si estamos diciendo que todos los metales son conductores de electricidad y me dicen el cobre es un metal, entonces yo ya directamente deduzco y saco mi conclusión y digo, el cobre también es un conductor de electricidad. ¿Por qué? Porque es metal, ¿no es cierto? Y a veces nos equivocamos también cuando sacamos nuestras conclusiones. Claro, depende de la información que hemos logrado acumular, depende de la información que hemos logrado obtener, ¿no es cierto? A veces dicen, especialmente, ¿no? O sea, el hombre es malo. Todos los hombres son malos, ya lo generalizamos. No, no es tan así, porque el ser humano es producto del entorno, ¿no? Es producto del medio en el que se desarrolla. Pero nosotros como conclusión, ya inmediatamente lo anexamos, ¿no es cierto? Miren, y ahí, desde ahí vamos a empezar a razonar, a pensar, ustedes van a empezar a hacer su especialidad, estudian, se preparan, sacan sus conclusiones de acuerdo a la información que logren obtener. Cuanto más conoce el ser humano, entonces su conclusión va a ser mucho más perfecta, mucho más correcta, diríamos, y mucho más adecuada.